Hace algún tiempo, mientras veía una película bastante seria y madura, ideal para un tipo duro y serio como yo, por favor no me juzguen, empecé a pensar en todos esos jóvenes que por alguna razón odian cuando sus madres solteras o padres solteros consiguen un nuevo papi para la casa. O mami. Digo, admito que a veces hay buenos motivos para no querer a quien sea que tu papá o mamá esté pensando en convertir en tu otro nuevo papá o mamá. Pero tú sabes, como que hay una especie de mala fama para los padrastros, en especial para las madrastras. Me pregunto por qué. Oh, sí, claro. Gracias, Disney. Ahora, en mi caso, yo me crié con mi madre. Mi padre estaba por ahí siendo un muy buen papá, pero a la distancia. Mi mamá me crió como una de esas mamás solteras que trabajaban casi todos los días para poder darme algo de comer cada día y asegurarse de que tuviera una buena educación. En general, yo siempre fui su principal prioridad. Tú sabes, la super mamá. ¿Por qué crees que le puse capa desde un inicio? Pero por supuesto ella mantenía una vida social activa y era muy feliz. Y como super mamá que era, lo normal era llamar la atención de cierta clase de individuos. Wink wink. A mí siempre me dio como que tenía cosas más importantes en que pensar en ese tiempo, tú sabes. Pero no se preocupen, niños, tengo una historia para ustedes hoy. En cierta ocasión, cierto exnovio de mi madre visitó la ciudad por unas semanas. Llamémoslo Martín. Llamó a mi mamá y supongo que le dijo algo como: hola mamá de Seb, ¿me recuerdas? Soy Martín. Y ¡oh, sorpresa! Una chispa se volvió a encender. Y pues, ¿qué te puedo decir? Martín era un tipo cool. Aunque tú sabes, yo era como Bulbasaur. Che. Estaba 100% neutral en el proyecto Cuchi Cuchi de mi mamá. Pero eso fue hasta que un día estaba solo en mi casa. Estaba solo y regañado en mi casa. Mi mamá no estaba contenta conmigo, no me acuerdo qué hice. Cuando de pronto mi madre empieza a abrir la puerta. Ahora, no me acuerdo exactamente lo que estaba haciendo cuando la puerta se empezó a abrir. Pero me acuerdo que pensé algo como: ¡ah! ¡Mierda! Estoy seguro que tampoco era algo muy bueno lo que estaba haciendo. En fin, mi mamá abre la puerta y yo soy... pues normal, como es un niño cuando lo atrapan con las manos en la masa. Así que, como era de esperarse, me preparé para enfrentar mi destino con honor y dignidad. Mi madre me ve a mí y a lo que sea que estuviera haciendo y dice: hola hijo, ¿cómo estás? Yo obviamente soy como... Tengo que decir que mi madre siempre ha sido muy sonriente, pero también siempre ha sido de las que no tardaban en transformarse en un monstruo regañador escupefuego, que no dudaba en luchar contra quien sea cuando estaba enojada. Y conmigo se enojaba fácil. Y aún así, ahí estaba ella, con una sonrisa de lado a lado cuando normalmente no estaría así. Estaría así. Che. No sabía qué le estaba haciendo Martín, pero necesitaba que siguiera haciéndolo. Me acuerdo que ese día subió muchos puntos en la escala del buen padrastrómetro. Incluso me trajo una hamburguesa cuando estaba regañado. Dime, ¿se puede ser más buena onda? No lo creo. Durante una semana fui libre de cuanto castigo, regaño, cantaleta o chanclazo me acechaba en el pasado. Mi mamá estaba muy ocupada haciendo feliz cual quinceañera se le declara su crush por primera vez. Era genial, pero eso no duró mucho. A la semana Martín se estaba volviendo a Europa y mi mamá se acordó de todas las cosas que había hecho. En fin, la moraleja, niños, es: no todos los padrastros tienen por qué ser malos. Uno nunca sabe. Tal vez les traigan hamburguesas gratis. Y ¡oh! Una chispa se volvió a encender. No, ay Dios, yo no estoy para eso. Y ¡oh! Una chispa se volvió a encender. Y ¡oh!